para sus amigos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Sí, Señor, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, Avívanos, oh Dios. sálvanos, Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, Oh Dios, como díselo de nuevo, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, sálvanos, restauranos, restauranos, oh avívanos, oh Dios. oh Dios, Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, te pedimos, que Dios, se llene tu que casa se llene tu casa. con tu gloria, llena tu casa, Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh llénanos, Señor, con tu presencia. Llena tu casa en esta noche, oh Jesús. Llena tu iglesia en esta noche con tu presencia, oh Jesús. Gloria a Dios. Te exaltamos, Señor, en esta noche porque sabemos que tú eres Dios en los montes y en los valles. Amén. No importando la circunstancia ni el lugar, sabemos que tú eres Dios y que tú nos respaldas y que tú peleas por nosotros. Y hoy queremos exaltarte, Señor, y levantar tu nombre.
poder estar aquí, Señor, y levantar tu nombre, exaltar tu nombre, amado Rey. Porque es un privilegio, Señor, que no muchos tienen. Porque es un privilegio el haber llegado a tus pies. Es un privilegio que nuestros nombres estén inscritos en aquel libro, Señor, que un día será abierto y allí estarán nuestros nombres para salvación. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y hoy te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, que tú traigas una palabra fresca del cielo y que pueda ser grabada en nuestras mentes y en nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, amado hermano. Hola, hola, hola. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos en esta noche. Los niños pueden ir a sus clases. Bueno, que todos en esta noche tengamos el deseo de seguir conociendo más de nuestro Señor. Amén. Quiero invitarte por un momento que cierres tus ojitos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga enseñando. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Dile gracias, Dios, por darme vida. Dile, Señor, gracias por perdonarme hoy también. Hoy tal vez pecaste, hiciste algo malo, con lo que sabes que ofendiste la presencia del Señor. Y aún así estás aquí, en este lugar. Es por causa de la misericordia del Señor. Por eso dile gracias, Señor, porque a pesar de mí, Señor, aún estoy en pie. Es por tu misericordia que me perdona, que me restaura, Señor. Dile hoy quiero aprender, Espíritu Santo. Dame más entendimiento y sabiduría acerca de lo que quieres de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Bueno, con esa disposición con la que usted vino, quiero invitarte un momentico para que meditemos en la palabra de Dios en Génesis capítulo 37. En el capítulo 37 vamos a leer primero el versículo 23. Versículo 23. ¿Ya estamos allí? Bueno, vamos a leer. Dice la Biblia: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Bueno, muchos de ustedes sé que habrán escuchado la historia de José. Si llevan mucho tiempo en el camino del Señor o congregándose en la iglesia, es muy posible que hayas escuchado la historia de José y de sus hermanos. Pero en esta noche no quiero tanto hablarte como tal de la historia, sino más bien de algunas cosas que veía mientras meditaba hace algún tiempo en la historia de José precisamente. Y me llamó mucho la atención que hay unos versículos en donde habla acerca de cuando José fue despojado de sus vestiduras. Por ejemplo, en este versículo 23 habla acerca de que José fue despojado de esa túnica de colores que su papá le había dado. La historia nos cuenta que el papá de José, Israel o Jacob, lo tuvo a José cuando él ya era pues entrado en añitos. Así que José vino a ser la ñaña del papá, el niño mimado del papá. Y Israel nunca se preocupó realmente por, disimularlo, ¿sí? Disimular que José era su preferido, nunca se preocupó por eso.
sino que más bien Israel o Jacob lo decía abiertamente. Y todos los hermanos de José lo sabían. Eran 10 hermanos mayores que él tenía. Y esos 10 hermanos mayores se dieron cuenta, pues, que José era el preferido del papá. Y la Biblia nos relata, y usted lo puede leer en su casa, usted que de pronto nunca lo ha leído, lo puedes leer en tu casa y disfrutar de esta palabra que es maravillosa. La Biblia entonces nos relata que José, pues siendo la ñaña de la casa, el preferido del papá, pues tenía su comportamiento como tal, era como de un jovencito extraordinario, ¿no? Fuera de serie. El papá le compró la túnica de colores, lo cual lo hacía sentirse, sí, superior a los demás. Y además de esto, José tenía algo, y es que la Biblia nos relata también que el Señor Dios le daba sueños a José. Dios le daba sueños a José, no sueño como el que usted tiene ahorita con ganas de dormirse, no, sueños de revelación, sueños proféticos, sueños para el futuro de José. Entonces José también, y usted cuando lo lea se va a dar cuenta, José tenía un espíritu superior. Y él se sentía de alguna manera superior, pues tenía el aval del papá, ¿ya? Pero aparte de eso, Dios le había mostrado cosas para su futuro. Así que dado a esto, yo veía este versículo y entendía algo, y yo sé que tal vez usted lo va a entender también de esta manera, y es que esa acción, cuando los hermanos de José ven la oportunidad un día de deshacerse de José, piensan en deshacerse de él de una u otra manera, también es una historia allí, pero lo primero que ellos hacen cuando lanzan a José a la cisterna donde no había agua, dice la Biblia, por lo tanto José no se ahogó, pero quedó allí encerrado en ese hueco. Lo primero que sucede es que ellos le quitaron la túnica a José. Quiero hablarte por eso, el despojo, la necesidad de despojarnos. Cuando nosotros, como hijos de Dios, no entendemos que Dios nos llama a voluntariamente despojarnos de muchas cosas en nuestra vida que Él quiere cambiar y quiere transformar, puede ocurrir que entremos en un proceso del despojo a través de otros. Que Dios permita que otros te despojen o que circunstancias te despojen o problemas te despojen para que entonces puedas y podemos comprender y entender qué quiere hacer Dios. En este caso, lo primero que Dios me hacía entender es que el despojar los hermanos a José de esa túnica, que para él era muy valiosa y representaba algo en su carácter, en su comportamiento, era quitarle a él esa identidad que tenía en ese momento, como el hijo favorito, como el soñador, como el que un día Dios lo iba a usar para ponerlo arriba, aún sobre ellos, aún sobre sus padres. Pero que en ese proceso Dios también lo estaba despojando de su propio ego, de su propio orgullo. Ese despojo a José le dolería muchísimo. Y fue un despojo que hizo Dios en José para tratar su carácter, su temperamento, su forma de ser y de comportarse. Pues no era José el mismo niño mimado de 17 años que fue despojado de la túnica de colores del favorito del papá. No era el mismo en ese momento que cuando llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Cuando José llega a ser el segundo hombre más importante de Egipto, ya era un hombre mucho más maduro y por supuesto era un hombre mucho más humilde. Un hombre mucho más sencillo, se había despojado. Pero ese despojarse de José, yo no sé, pero entiendo que no fue tal vez de la manera más fácil. ¿A quién le gusta que lo saquen de su casa por las malas? A nadie. ¿A quién le gusta ser despojado de su pertenencia? Ser despojado de un lugar de privilegio, a nadie, ¿cierto? Así que entiendo yo
que Dios quería también tratar con José en su ego, en su orgullo. Ese orgullo que posiblemente le costó muchísimo doblegar y entender que debía someterlo a Dios, debía despojarse de eso para poder entonces entender qué quería Dios para su vida. Pensando en esto, entonces digo, bueno, nosotros, todos los cristianos debemos entender que Dios nos llama a esto, al despojo. Cuando comenzamos esta carrera en el camino de Dios, todos de una u otra manera somos confrontados con nuestro yo primero que todo. Usted y yo somos confrontados cuando venimos al Señor con nosotros mismos. No sé si les ha pasado, pero creo que sí. Todos somos confrontados con nosotros mismos. El primer enemigo a vencer, a veces pensamos que es Satanás, pero no, creo que somos nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo insiste en despojarnos del viejo hombre, de esa antigua manera de vivir y de llenar nuestra mente con nuevas actitudes, nuevos pensamientos, vestirnos de un nuevo hombre, de alguien que está llamado conforme a la justicia y la santidad de Dios, dice la Biblia. Así que nosotros tenemos esta tarea y una de dos: ¿usted se despoja o Dios lo despoja? Usted se despoja por su propia voluntad y usted empieza a decirle al Señor: Señor, hazme entender qué quieres que yo vaya dejando en mi camino. Hazme entender qué quieres que yo vaya soltando de mi carácter que muchas veces es más terrible que el de José, ¿cierto? Tal vez yo estoy aquí hablando al frente de personas que no fueron mimadas como José. Tal vez usted no fue mimado. Tal vez usted no fue el niño mimado de la casa. Tal vez usted fue el niño rechazado de la casa. Y entonces eso te formó un carácter en donde pusiste un muro delante de ti, delante de las personas. Un muro de yo sí puedo, yo sé, yo soy capaz. No necesito que nadie me enseñe porque yo ya sé. La vida me trató duro, entonces yo aprendí que en la vida yo también tengo que ser duro. Muchas veces tenemos que doblegar eso delante de Dios. Y sí, en su momento, en el momento en que te tocó vivirlo, Dios te lo permitió vivir. Dios permitió que crecieras así, porque fue el mecanismo que entendiste para sobrevivir. Muchos de nosotros nacimos siendo rechazados aún desde el vientre de la madre. Y nos tocó abrirnos paso. Y fue una forma como Dios nos permitió levantarnos, sobrevivir, crecer, avanzar. Pero cuando llegas al Señor, cuando el Señor te llama, cuando Dios te dice: hijo, quiero llenar tu vida, transformarla, llevarte a hacer nuevas cosas, entonces algo que tienes que hacer es pensar: Señor, me quiero despojar por mí mismo, antes de que tú mismo tengas que quitarme esta túnica. Tal vez no era la túnica de colores, tal vez no hay una túnica de colores, tal vez tu túnica era la túnica de la tristeza, tal vez tu túnica era la túnica del dolor. Tal vez tu túnica era la túnica del resentimiento, la túnica del orgullo por lo que aprendiste en tu vida. No, es que yo me gradué, tengo un diploma, una carrera universitaria, ni siquiera técnica, porque consideramos que técnico es menor. Entonces, universitaria. Mire, usted no sabe quién soy yo. Muchas veces tienes esa túnica de esa arrogancia, de esa altivez que Dios quiere y necesita tratar a través del despojo. Otra vez te digo, ¿estás dispuesto a despojarte? O tal vez tendrá Dios que despojarnos. En mi vida creo que, uno muchas veces habla de uno mismo, no es por alardear ni nada de esas cosas, es que simplemente las vivencias, ¿cierto?, que Dios nos ha permitido tener, pues nos hacen también reflexionar. Yo leía la historia de José y reflexionaba acerca de mí misma. Al principio yo lloraba y decía: me siento así como José, no sé, tal vez el rechazo, cosas así, pero luego también Dios me empezó a hablar acerca de por qué había tratado a José así.
Y es que José tenía que despojarse también de ese orgullo. Él sabía, Dios le había mostrado que él iba a estar arriba, que iba a ser un hombre muy importante en algún momento. Así que José probablemente tenía su pecho inflado. Y tal vez en el momento, a sus 17 años, no entendía y creía que eso era solamente para él, para que él fuera visto, para que él fuera enaltecido. Pero el propósito de Dios era a través de él salvar a toda una nación. Un problema que a veces tenemos con nuestro ego es que nos gusta que nos vean. Nos gusta ser vistos, ¿cierto? Nos gusta ser nombrados. Nos gusta que nos nombren. Cuando usted hace algo, un favor, usted de alguna manera, no sé si a todos, sí, lo digo también de forma personal, pero cuando no tenemos un corazón realmente humilde y servidor, en algún momento esperamos que alguien nos nombre, que alguien tal vez diga, ay, fue gracias a fulano, o que tal vez Dios te usa y entonces digan, ay, es que fulano oró y Dios me sanó. Otros habían orado por mí y Dios no me sanó, pero ella oró por mí y Dios me sanó, o Dios me liberó. Y el corazón del hombre es así. Queremos ser vistos, queremos ser tenidos en cuenta, queremos que hablen de nosotros, para bien, por supuesto. Y a veces podemos ser bien tremendos, pero queremos que hablen bien y tener fama y tener reconocimiento. Yo no sé si le estoy hablando a la gente normal de esta tierra, del planeta Tierra, pero conozco a mucha gente que es así. Nos gusta el reconocimiento, a nuestro ego le gusta ser reconocido. Si cuando eras niño te faltó amor, buscas amor como sea, buscas que alguien te hable, buscas que alguien te abrace, buscas que alguien te admire. Por eso vemos tantos jovencitos en ocasiones buscando reconocimiento en un grupo de personas. Y el grupo donde lo admiren, donde lo aprecien, donde lo cojan, allí se queda, así sea lo peorcito que hay. Así sea el grupo de los malandros, ahí se queda, porque ahí lo hicieron sentir importante, porque ahí le dijeron, uy, usted sí es un duro, usted sí sirve para esto, usted es un buen, no sé, representante de nosotros. Y allí se quedan, porque el ser humano nace con esa necesidad del reconocimiento, o si no, porque a veces hay peleas entre nosotros. ¿Por qué los hermanos de José lo envidiaron? Porque ellos decían, uy, ¿cómo así? Este va a ser importante y hasta nosotros nos le vamos a inclinar. Ah, no, espere y verá, ahí viene el soñador, ahora nos vamos a deshacer de ese. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así. Nos cuesta reconocer lo bueno de otros, pero nos gusta que nos reconozcan a nosotros siempre. Nos gusta porque hay mucha gente que fracasa en el llamamiento de Dios, porque no se deja doblegar y despojar de su ego, porque Dios le está hablando una y otra vez, eres orgulloso, buscas que te nombren, buscas un día tener un ministerio donde en lugar de Espíritu Santo diga fulano de tal. Así hay muchos ministerios, así hay mucha gente que sirve a Dios y que creen que sirven a Dios, pero en realidad se están sirviendo a sí mismos. Pregúntate en esta noche, ¿por qué quieres servir a Dios? ¿Cuál es tu deseo? ¿En verdad quieres servir a Dios para que Él sea el que siempre sea enaltecido y glorificado a través de tu vida? ¿O tal vez tienes otros intereses? Tal vez buscas con esa hambre y esa sed de ministerio, no sé, de hacer cosas, buscas ser reconocido, buscas que te aplaudan, buscas que te vean, buscas que te reconozcan. Creo que José estaba en ese momento, a sus 17 años, creo que estaba en este momento, en donde él pensaba que él iba a brillar con luz propia, en donde él pensaba que Dios lo iba a hacer alcanzar la fama y las estrellas, y su nombre iba a ser el más importante entre ellos. Y de alguna manera Dios se las arregló para que en ese trayecto de ir hacia el cumplimiento del propósito, también José iba a ser despojado de ese ego, a través del cual Dios no iba a poder hacer nada con ese muchacho mimado, consentido, y si lees un poquito adelante, también era hasta un poquito chismoso. Él era el que venía y le informaba al papá, ay, mire que mis hermanos se están portando mal allá. Léete un poquito la historia.
Y vas a ver que José tenía estas características: la inmadurez. Hay mucha inmadurez muchas veces en nosotros como hijos de Dios. Y cuando queremos servir a Dios, esa inmadurez entorpece la obra de Dios. En estos días que hablábamos con la pastora Paola y Oscar, hablábamos acerca de eso, ¿no? En el viaje cuando fuimos a dejarlos. Hablábamos acerca de cómo cuando éramos más jovencitos éramos tan inmaduros, tan llenos de tonterías, tan pleitos unos con otros, envidias, celos, llenos de bobadas, como la piñata, llenos de bobaditas por dentro, porque así somos los seres humanos. Pero necesitamos avanzar, necesitamos crecer en el camino de Dios, necesitamos que Dios nos ayude a despojarnos, pero es nuestra decisión. Nosotros somos los que decidimos despojarnos. El apóstol Pablo nos invita a despojarnos, pero si nosotros no lo hacemos por las buenas y Dios tiene propósito, quizás va a doler mucho el despojarse, quizás va a doler más de lo que debería si no lo hacemos por nuestro propio deseo de servir a Dios. Ahora, hay algo más que encontré aquí y tiene que ver también con el despojo. Pero antes de continuar, quiero decirte, Dios me hablaba o me hacía sentir esto acerca de las vestiduras, y la Biblia habla acerca de eso, de la necesidad de despojarnos a nosotros mismos de esas vestiduras viles, viejas, viciadas, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de cosas que no nos hacen bien, y la necesidad de cambiar por ese vestido de un nuevo hombre. Así que leyendo esto, vi después otro versículo que también me llamó la atención. Este versículo está en el capítulo 39, en el versículo 12. Dice la Biblia, allí mismo, sigamos en Génesis 39, 12, dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Nuevamente, aquí está José en un proceso de su vida donde está siendo despojado de sus ropas. Nuevamente, aquí está José en un proceso de su vida donde está siendo despojado de sus vestiduras. En este momento José ya llevaba un poco más de recorrido en su vida con Dios. Ya había pasado ese tiempo del desprendimiento de su casa, ya había pasado tal vez el tiempo de las lágrimas, del desprenderse de su ego, de lo que él pensaba en algún momento que iba a hacer, y ahora está aquí donde ya José pensaba que él había logrado algo. José, en este momento donde te estoy hablando este versículo, estaba sirviendo en la casa de un hombre llamado Potifar, un servidor del faraón, un hombre importante del faraón. Este hombre había comprado a José, literalmente lo había comprado, y lo había puesto primero a servir en su casa. Cuando él vio que José era un hombre que hacía las cosas muy bien, entonces dijo: yo veo que la mano de Dios está con José. Así que luego de eso lo puso ya como mayordomo de su casa. Se puede leer la historia también. Y lo pone como mayordomo de su casa y le entrega todo. Le dice: todo está en tus manos. Tienes autoridad sobre todo aquí. Y José estaba en un momento en donde él creía que ya había alcanzado el techo, ya había alcanzado un límite, ya él había alcanzado un lugar donde él se sentía tranquilo, cómodo, pero había algo, y es que él en ese momento era esclavo. Era esclavo. Dios vino de esta manera al despojar a José a través de la mentira de la esposa de Potifar. Viene esta mujer y se enamora de José y le dice: duerme conmigo, duerme conmigo. Y José no quería fallarle a Dios, por supuesto, y tampoco Potifar. Cuando él se ve acosado por ella, entonces dice la Biblia que en un momento en donde ella finalmente logra tratar de llevárselo a su lado para dormir con él,
o acostarse con él, entonces ella se queda con las ropas de José. Luego de que a José le ocurre esto, la Biblia dice entonces que él fue enviado a la cárcel, acusado por la mujer de Potifar de que la iba a abusar sexualmente. Y acusado por esa mentira, entonces llega a la cárcel. Y en ese momento uno puede decir, José iba de mal en peor. Primero lo venden los hermanos como esclavo a un grupo de personas. Luego en el momento en donde él piensa que ahora estaba bien, que su vida marchaba bien, tenía un buen puesto, ¿cierto? Las cosas iban bien con José. Entonces llega también el momento en que otra vez alguien lo despoja de sí, sus vestiduras, de lo que él creía que era su seguridad, de lo que él había encontrado como algo en que poner su confianza, que era allí estar bajo la cobertura de su amo Potifar. Él estaba allí ya tranquilo, quizás se había resignado a ser un esclavo, quizás ya en ese momento él había dicho, esto es todo lo que Dios tiene para mí. Tal vez los sueños de José se le habían olvidado, porque no coincidía en nada los sueños de José con la situación real de José. José era un esclavo, su mentalidad ahora, estoy aquí, estoy cómodo y estoy tranquilo. Pero Dios tenía algo más para José. Y en ese tránsito, en ese transitar de José, va y llega a la cárcel. Pero aún en la cárcel Dios sorprendía a José. Y esa era la forma como Dios despojaba a José ahora de su seguridad, de su nueva comodidad, de su, ¿cómo se puede decir? De su conformismo. José ya se había conformado a esta nueva vida. Ya él se había adaptado a esa nueva vida, estaba tranquilo. Antes se había despojado tal vez de sus sueños, de su ego, pero ahora estaba entonces entendiendo que Dios tenía algo nuevo también para él, algo más. ¿Qué te quiero decir con esto? En la transición del despojarnos, usted se despoja o Dios nos despoja, Dios quiere siempre llevarnos a algo mejor, a algo mayor, a algo nuevo, a algo más grande. Pero en ocasiones nosotros limitamos a Dios. En ocasiones nosotros por una u otra razón, no sé, tal vez te dice el Señor, no sé, prepárate porque vas a ir a las naciones, tal vez. Vas a ir a las naciones, te voy a llevar como profeta a las naciones. Pero no sé, tal vez estamos cómodos aquí como pastores. Tal vez yo digo, no, yo soy pastora, Señor. Yo ya tengo aquí un lugar donde predico, donde hago tu obra. ¿Para qué más? ¿Para qué voy a querer por más, Señor? O tal vez, no sé, en ocasiones mi suegra ha dicho, la pastora Rosalba, Señor, yo ya tengo esta edad, ya tengo tantos años. Quizás, Señor, búscate otro que está más joven. Tal vez aquí, no sé, eres un cantante en la iglesia, estás aquí, adoras a Dios y piensas que hasta allí llegó. Pero hay momentos en que Dios te va a llevar a más. Tal vez comenzaste con un pequeño negocio. Dios te dio esa gracia para abrir un negocio y ahora Dios te quiere transicionar a algo más grande. Te dice, ya no tendrás uno solamente, te voy a dar otro, vas a abrir más. Y usted dice, ay Señor, pero es que qué susto, todo lo que me tocó con el primero y ahora poder ir de pronto a un segundo, muy duro. Muy duro. En estos días el Señor le daba una palabra a la pastora Yamilet y le decía acerca de también ir por más en la iglesia, crecer más. Y no sé, tal vez ella había pensado, sí, hay que crecer, pero quizás en ese momento en que Dios le dice hay más, ya hay que empezar entonces a ir por más, a creer por más. Y yo creo que así en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez usted no tiene un ministerio ni es una figura visible, pero quizás Dios ha puesto más y quiere darte más. Pero muchas veces ponemos un techo, muchas veces ponemos el conformismo, muchas veces ponemos nuestra tranquilidad allí, decimos, no, yo ya estoy cómodo aquí, yo ya he conseguido lo que necesito aquí, ¿para qué voy a arriesgar esto? Dios, tú sabes. Pero muchas ocasiones Dios quiere que vayamos por más, darnos más, ponernos tal vez en lugares más altos, ponernos tal vez en situaciones mejores, quizás prosperar más. Hay personas que se conforman con lo que tienen. Y la Biblia nos manda a decir, el apóstol Pablo nos dice que sí, cuando estamos en escasez,
no reniegues, da gracias a Dios por esa escasez. Pero nunca la Biblia nos manda a conformarnos. Nunca la Biblia nos mandó a conformarnos. Si Dios te está diciendo por alguna razón que hay más para ti, que Dios te quiere poner en lugares altos, en lugares de honra, en situaciones, con personas, no sé, que te van a llevar a, no sé, prosperar más, crecer más, ser mejor en lo que haces. Es hora de empezar a despojarte de tu temor. Es hora de empezar a despojarte de tu supuesta seguridad, de la sombra allí de Potifar. Como estaba José, él ya estaba tranquilo, ya había pasado la amargura de lo que le sucedió, pero ahora también lo estaban despojando de esa seguridad. La esposa de Potifar estaba mandando a José a la cárcel, y en la cárcel, ¿cómo habrá llorado José? ¿Cómo se habrá sentido? Si él mismo decía, yo estoy aquí, pero es injusto, yo no he hecho nada malo para estar aquí. Sin embargo, en la cárcel también Dios encuentra a José. Y la Biblia dice, y usted lo puede leer en su casa también, dice que allí en esa cárcel José prosperaba. Y prosperó tanto y de tal manera que el carcelero dijo, wow, este muchacho, Dios está con él. Y le entregó a José la confianza también de esa cárcel, que manejara esa cárcel a su antojo. Usted se imagina a José poniendo ahí a todos esos muchachos que estaban presos, eran los presos del rey, poniéndolos a todos a funcionar, a trabajar, a marchar, a hacer prosperar. Aún la cárcel de Egipto era próspera ahora porque José estaba allí. Porque siempre va a recalcarte la palabra de Dios cuando lo leas, que era por causa de que Dios estaba con José. Pero resulta que parece ser que aún José hasta en ese momento no había comprendido que ese despojo tenía que ser tal. Estaba Dios despojándolo tanto de sus viejas vestiduras, de sus viejos pensamientos, de su ego. Estaba Dios despojándolo tanto que aún en esa cárcel Dios tenía algo más para enseñarle a José. Y es que cuando José estaba ya, en un momento encontró una esperanza, una lucecita de esperanza. Y José pensó que había llegado el momento en que él iba a salir de la cárcel. José dijo, ya, en este momento voy a salir de la cárcel porque este copero va a ir a hablar bien delante de mí, delante del rey, de mí. Va a ir a decirle al rey que yo le interpreté sus sueños. Tú puedes leerlo en tu casa. Ahí está la historia donde José en la cárcel interpreta el sueño del copero del rey y le dice al copero del rey que él va a salir de la cárcel en 3 días y que el rey lo va a llamar nuevamente a servirle a él como su copero personal. Y eso se cumple. Pero antes de que el copero se fuera, José le dice, mira, pero no te olvides hablarle bien al rey de mí. No te olvides hablarle bien al rey de ¿quién? De mí. ¿Qué estaba haciendo Dios todavía con José? Tratando, ¿cierto? Su carácter, tratando todavía su ego, quitando todavía sus ganas de ser reconocido, de ser visto, de ser tenido en cuenta. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho. Y es que Dios muchas veces me confronta cuando yo voy a hablar. Porque en especial las mujeres sí que hablamos, ¿no? Aunque los hombres a veces cuando hablan, mejor dicho, se dan un brillo. Pero bueno, pero en ocasiones cuando voy a hablar y voy a hablar de mí. Y voy a hablar de mí para que alguien, no sé, el que me está escuchando sepa que Dios ha hecho algo conmigo. Entonces el Espíritu Santo me dice, ¿y por qué vas a hablar? Yo no te he dicho que digas eso. Quieres que te digan, ay, qué bien, lo hiciste muy bien. Uy, usted sí que ora mucho, ¿no? Que usted sí tiene mucha fe, ¿no? Muchas veces el Espíritu Santo así me deja calladita. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. No sé si les ha pasado, pero en ocasiones así trata conmigo el Espíritu Santo. Porque a veces nos gusta mucho hablar y cuando hablamos mucho, pecamos mucho en ocasiones. Y en ocasiones siento así, literal, en mi alma, en mi espíritu, al Espíritu de Dios hablándome y diciéndome, ¿qué quieres? ¿Que te reconozcan? ¿Quieres que sepan que yo te uso? ¿Quieres que sepan que yo te hablo? Y te lo estoy hablando en mi vida personal. No sé, en tu vida, Dios, cuántas veces te tiene que poner allí o cuando te habla acerca de tu carácter.
y te ha dicho y te ha recomendado. Dios habla, usted sabe que Dios habla. Tal vez usted no es el más consagrado, ni el que más ora, pero Dios te habla. En muchas ocasiones Dios te ha hablado y te ha mandado a decir palabras de cómo comportarte. Pero muchas veces por nuestro ego, por nuestro carácter, nuestro temperamento, ¿sí?, mal formado, no obedecemos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo cuando nos está tratando. Cuando usted, mujer, en su casa, su esposo le dice palabras un poquito pesadas y usted tiene que sí o sí defenderse. Usted tiene que sí o sí decir, no, es que yo también, no, es que usted es. Y Dios, ¿qué te ha dicho en tu intimidad? Cuando hablas, cuando oras, cuando buscas a Dios, Dios, ¿qué te ha hablado? ¿No te ha mandado tal vez en algunos momentos a que cierres tu boca y uses de sabiduría? Muchas veces callar es mejor que hablar cosas sin pensar. Ahí estaba José todavía aún siendo despojado de sí mismo, de esas ganas de ser visto, de esos deseos de ser conocido como José, el que interpretaba los sueños de Dios. ¿Y por qué? Si es que eran los sueños de Dios, no los de José. ¿Y por qué si la interpretación la da Dios? Porque muchas veces nosotros cuando Dios nos usa un poquitico, ya nos creemos estrellas de Hollywood y queremos que nos pongan allá con el paseo de la fama ahí, las estrellas también. Queremos nuestro nombre o nuestra foto en algún lugar donde se sepa que fui yo. En realidad, ¿queremos que sea Dios o queremos que seamos cada uno de nosotros? Hay que entender cuál es el propósito, qué es lo que Dios te ha dicho. Finalmente, pasaron 2 años, dice la Biblia, 2 años después de que el copero sale de la cárcel. 2 años, donde José siguió siendo tratado, donde José posiblemente en esos 2 años siguió esperando. Pero cuando finalmente llega el último momento en donde el Señor me mostraba, y te lo digo con humildad, que creo que Dios me lo mostró, está en el capítulo 41, versículo 14. Dice la Biblia, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Mira aquí cómo cambió el panorama. Mira aquí cómo cambió el panorama. Después de varios años, ya no es José el que está buscando, ya no es José el que quiere que lo llamen, ya no es José el que quiere interpretar, ya no es José el que quiere hablar, el que quiere ser visto. Ahora dice la Biblia que el faraón lo mandó a llamar rápidamente, lo mandó a buscar, lo mandó a traer a su presencia para que viniera él y le interpretara sueños de Dios. A José lo estaba llamando el faraón. Y dice la Biblia que entonces José se afeitó y mudó sus vestidos. ¿Qué pasó aquí? Ya a José no lo despojaron. En ese momento nadie le quitó su ropa. Nadie le quitó sus vestiduras viles, sus vestiduras viejas. En ese mismo momento, José mismo, dice la Biblia, él mismo se arregló y él mismo se quitó sus vestidos de carcelero, de encarcelado, de esclavo, de egocentrista, de soñador barato, vacío, y ahora él mismo muda sus vestidos. Me imagino yo que a los mejorcitos vestidos que tenía para ir a presentarse él por su propia voluntad delante de la presencia del rey, del faraón. Ahora es él mismo quien ya había muerto después de años de trato en su carácter, en su ego, en sus capacidades, en sus talentos, en lo que sea que Dios le haya dado, en esas cosas que Dios te ha dado. Dios te trata, Dios te da un talento, pero ese talento es para que usted lo use y lo multiplique para gloria y honra del nombre del Señor. Dios te da unas capacidades, Dios nos da capacidades para que nosotras las usemos, los usemos para glorificar a nuestro Dios. Dios nos da dinero. Sí, nos da, al que le da la unción de prosperar y de multiplicar ese dinero se lo da, pero se lo da al que sabe que lo va a usar también para gloria y honra del Señor. Dios tiene tanto que darnos, de verdad, Dios tiene tanto que ofrecernos.
Siempre lo digo en el grupo de oración, Dios es una fuente ilimitada. Nosotros los seres humanos le ponemos límites a Dios, ponemos techo, pero Dios no tiene límite alguno. Dios tiene demasiado para entregarnos, para darnos, pero lo que pasa es que Dios no va a derramar sus bendiciones en gente que no esté dispuesto a despojarse de sí mismo, a entregarle al Señor ese ego, no sé, esos sueños, esos propios pensamientos de grandeza, de quiero ser visto, de nómbrenme a mí, pongan mi foto allí, digan que yo hice, yo levanté al paralítico, yo le di de comer al pobre. Dios no va a usar ni va a bendecir a nadie así. Dios bendijo a un José que ahora estaba humilladito, calladito, rapidito, despojándose él mismo de su propio vestido, yendo ante la presencia del rey con toda la humildad del asunto, porque se arregló rapidito, se afeitó rapidito y se cambió sus vestidos viejos para ir bien presentadito, humildemente. Y algo que aconteció allí que es hermoso también, donde podemos ver cómo José había cambiado en su carácter, en su forma de ser, es que cuando llega delante de la presencia del faraón, el faraón le comienza a decir, mira, es que tuve estos sueños y nadie aquí me ha podido interpretar. Entonces José le dice, faraón, yo no soy el que interpreta, pero hay un Dios en el cielo que interpreta sueños, que muestra, que revela los sueños. Ahora podemos encontrar aquí a un José doblegado, entregado a servirle a Dios de todo corazón, humilde, sencillo. Luego de esto viene lo más bonito, ustedes ya lo saben, viene el reconocimiento. ¿Cuánto nos gusta ser reconocidos? Todos nos gusta ser reconocidos. Pero cuando viene el reconocimiento de parte de Dios, si es de parte de Dios, si Dios te lo da, es importante que tengas siempre en mente que ese reconocimiento es para que lo glorifiques a Él, para que eso pueda perdurar en tu vida. ¿Sabes que José, luego de todo ese tiempo de humillación, luego de todo ese proceso, en ese camino finalmente llega a cumplir el Señor, llega a cumplir esos sueños que José había visto cuando era un peladito? Ya aquí José era un hombre, pero en ese momento en que él ya ha humillado su vida delante de Dios, ha doblegado su carácter, su ego, ha aprendido a depender de Dios y no de los hombres, ha aprendido a depender de Dios y no de sus talentos, ha aprendido a depender de Dios y no de lo que él pensaba que tenía o que sabía. Es en el momento en donde Dios puede levantar a un José como segundo en la nación más poderosa que existía en ese momento de la historia. El segundo a cargo, el segundo hombre más importante de una nación, un hebreo, un hombre que por sus propios medios o por su propio pensamiento no habría logrado llegar a cumplir eso. Pero Dios se dio la forma de llevar a José al cumplimiento de esas visiones que él había tenido cuando era un jovencito de 17 años. Yo no sé usted qué ha visto, yo no sé a usted Dios qué le ha hablado, yo no sé a usted Dios qué le ha mostrado acerca de su vida, de su futuro, del mañana. No sé qué te ha hablado Dios. Tal vez cuando eras un niño te dijo muchas veces, te voy a usar, te voy a llevar, te voy a poner en alto. Y tal vez en algún momento creíste, pero luego llegó quizás por, no sé, el trato, el despojo y el no querer despojarte, olvidaste eso. Dejaste atrás esos sueños, tal vez dejaste atrás esas promesas, pero hoy te quiero decir de parte del Señor, es un tiempo para retomar, es un tiempo para comenzar de nuevo. Estamos viviendo un nuevo tiempo, estamos viviendo en un tiempo donde el Espíritu Santo está haciendo cosas nuevas en medio de nosotros. Estamos viviendo tiempos donde el Espíritu Santo quiere levantar a mucha gente a que sirva, a que haga cosas grandes, a que haga cosas importantes. Dios va a poner de aquí a jovencitas, a jovencitos en lugares altos, en lugares importantes. Dios va a poner de aquí a hombres y a mujeres sencillos como ustedes a hacer cosas grandes e importantes. Los va a poner para la gloria de su nombre. Los va a poner, pero necesitamos que Dios nos ayude a despojarnos. Necesitamos que Dios nos ayude a despojarnos. Creo que es un buen momento y una buena noche
donde podamos decir tal vez como Pablo dijo, Pablo, un hombre que fue importante, muy importante en las manos de Dios, tan importante que llegó a ser tal vez el hombre de los apóstoles más reconocidos de la iglesia cristiana, aún quizás más que Pedro y los demás discípulos de Jesús. Pablo, este hombre que llegó a ser muy grande, ¿sabes qué significaba el nombre Pablo? El nombre Pablo significaba pequeño. Antes era conocido en el mundo de la oscuridad. Cuando era malo, cuando se comportaba mal, era reconocido como Saulo de Tarso. Pero luego de que Dios empieza a usarlo y a usarlo y a usarlo mucho, de un momento a otro vas a encontrar en la Biblia que ya no le vuelven a decir Saulo, sino que ahora le dicen Pablo, o tal vez él mismo dijo, dígame Pablo, porque Pablo significa pequeño. Cuando nosotros aprendemos a morir, a ser pequeños, a doblegar nuestras vidas, es cuando Dios puede ser grande en nosotros. Tanto así murió Pablo, que dice Filipenses 3:8, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Otra versión dice, por quien renuncié a todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo, un hombre que tenía tal vez todo el reconocimiento, toda la importancia en su sociedad, pero el día que él tuvo un encuentro verdadero con Jesús, ese día Pablo fue humillado, fue derribado, quedó ciego por 3 días, quedó incapacitado por 3 días, y en esos 3 días oró y ayunó. En 3 días experimentó la presencia de Dios, que cambió todo el resto de su vida. Y cambió de ser un hombre orgulloso, soberbio, peligroso, malo. Ese hombre dejó de ser eso y se convirtió en un hombre pequeño, en un hombre santo, en un hombre que predicó de tal forma tan incansable que estuvo dispuesto a morir. No le importó si moría por causa de ganar a Cristo. Muchas veces nosotros medio llueve y ya no venimos a la iglesia. Nos da un dolor de cabeza y ya no queremos ganar a Cristo. Te invitan al grupo de evangelismo para visitar y te estás haciendo las uñas y ya no quieres ganar a Cristo. O a veces es el día viernes de venir a aprender la palabra de Dios para ganar a Cristo. Y usted dice, no, el viernes yo tengo que ir al gimnasio. Estás ganando tu vida, pero estamos perdiendo a Cristo. Pero Jesús también dijo un día que nos invitaba a nosotros a perder todo, aún si era necesario dejar padre, madre, hijos, esposa y su propia vida, con tal de ganarlo a Él, con tal de que Él viva para nosotros. Y sabes que eso nunca será en vano, porque también un día sus discípulos le dijeron, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y entonces Jesús les dijo, de cierto les digo que no hay nadie que lo haya dejado todo en esta vida por servirme a mí, que no tenga hasta 100 veces más aquí en la tierra y también heredará la vida eterna. Servir al Señor nunca va a ser lo más fácil, siempre vas a encontrar obstáculos, en especial contigo mismo, conmigo mismo. Vamos a ser nuestros primeros y mayores enemigos a vencer. Nuestro ego siempre nos querrá llevar hacia hacer lo que no es la voluntad de Dios. Mi carne, mis deseos, mis pensamientos siempre me van a querer llevar contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando aprendemos a despojarnos y a entender que es más importante lo que Dios quiere hacer, que lo más glorioso es lo que Él quiere hacer, que las cosas de esta tierra son pasajeras y se van acabando, pero lo eterno nunca termina. Lo eterno, es para siempre, es lo mejor, es lo más glorioso. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta noche. Solamente con humildad, solamente esto es para los entendidos, para los humildes, para los que tal vez ya están cansados de pelear con ustedes mismos. Yo un día me cansé de pelear conmigo misma.
Un día me cansé. Tuve que decirle al Señor: Señor, ya no peleo más. Transfórmame, cámbiame. Ya no me sigas despojando a tu manera así duro, porque es muy feo, es muy fuerte cuando Dios te tiene que despojar a las malas. Y yo sé que le estoy hablando a gente aquí que le ha costado despojarse, que le ha costado porque tiene un ego muy grande. En esta noche solamente trata de ser humilde. Trata de entender que de verdad el Señor es tan buen Padre que Él no quiere despojarte por las malas. Él no quiere quitarte esas vestiduras viles a la mala. Él quiere todo por las buenas. Él te habla, Él te enseña, Él te muestra, Él te dirige, Él te direcciona, Él te llama. Él te llama, Tatiana, Él te llama. Y te sigue llamando. Él te sigue llamando porque Él te ama. Él es el Padre bueno que tiene para ti lo mejor. Tiene para ti reservadas las cosas más grandes que mira, tu pequeña mente, mi pequeña mente finita no puede entender. No podemos ni siquiera imaginar todas esas cosas tan grandes y maravillosas que Dios quiere hacer, a las que Dios te quiere llevar, donde Dios te quiere poner muy en alto. Porque sus hijos somos llamados a ser cabeza y no cola, a estar arriba y no abajo. Pero en eso es necesario el despojo. Decide en esta noche cómo te vas a despojar. ¿Cómo te vas a despojar? Pídele al Espíritu Santo en esta noche: Espíritu Santo, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser humilde, ayúdame a ser entendido. Ayúdame a no endurecer mi corazón, Señor. Quita de mi corazón la dureza. Dile: quita de mi corazón toda dureza, Señor. Este ego, dile: Señor, tengo un ego tan grande, pero tan grande que no me cabe en mi cuerpo. Dile: Espíritu Santo, cámbiame, transfórmame. Dile: Señor, no quiero ser solamente visto, no quiero ser solo reconocido aquí en la tierra, porque lo de la tierra se muere aquí, se acaba aquí. Señor, quiero ser reconocido en el cielo. Quiero que mi nombre esté escrito allá, Señor, en el libro de la vida. Quiero que tú reconozcas mi voz, Señor, cuando yo ore a ti, Señor. Tal vez cuando oras nadie más te escucha. Tal vez nadie sabe cuántas horas pasas en oración, y no tienes que decírselo a nadie, porque el Rey ya lo sabe. El Rey ya lo sabe. Que te importe solamente su aprobación, lo que Él te está hablando, lo que Él te está diciendo. Medítalo en tu corazón y dile: Señor, dame la sabiduría para hacerlo. Dame la sabiduría y la humildad para llevar a cabo tu propósito en mi vida, Señor. Dile: Señor, tus sueños, los sueños que tú me has dado, porque no han sido tus propios sueños ni tus propios deseos, son los sueños de Dios. Es el propósito de Dios, son los deseos de Dios para tu vida, los que tienes que llegar a cumplir. Porque si no lo haces, nunca alcanzarás realmente lo que es la plenitud de gozo, ni en esta tierra, ni en la venidera, ni en la vida eterna. Dile: Señor, aquí estoy. Hoy me despojo, Señor, de mis vestiduras viles, de mi orgullo, de mi conformidad, de creer que ya lo he logrado todo, que aquí ya estoy cómodo. Dile: Señor, si tienes más para mi vida, dame más. Ayúdame a entenderlo, Señor. Ayúdame, Dios mío, a comprender qué quieres hacer conmigo. Ayúdame, Espíritu Santo. Solo te decimos: ayúdanos, Señor, porque somos a veces tan tercos, tan testarudos, Señor, que en verdad no podemos solos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos mucho, Señor. Muchas gracias te damos, Dios. Muchísimas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios. Gloria a Dios. La gloria siempre para el Señor.
quiero invitarte que ahí como estás sentadito, vamos a permitir que nuestros hermanos diáconos pasen un momento, por favor. Bueno, para